Voy a poner esto para grabar. Ok, ahora solo me hace que yo haga la presentación. Solo voy a poner esta capa para grabar el audio. ¿Para qué? Para grabar el audio. Es que Ok. Jóvenes, ¿me oyen? No sé si me oyen. Aló. Disculpen, me retraso, pero ya estamos de vuelta. Todo bien, hoy sí ya ahora me siento ya. Esto no debiera estar pasando de nuevo el martes. ¿Estamos todos entonces? ¿No? ¿Ya no estamos entrando? Sí. Ok. El día de hoy la clase va a ser sobre China. Pero antes de entrar al tema, lo que me gustaría es que viéramos rápidamente lo que se refiere al video. ¿Por qué los puse yo a ver el video? Básicamente era porque me interesaba que vieran cómo era Japón en 1962, que ya mostraba amplios signos de industrialización, a pesar de que se encontraba 20 años antes de demostrar su pleno poderío. Y les diría que, de hecho, el mismo año en que se muestra ese video es el primer momento a partir del cual se empieza a hablar del milagro japonés. Ese mismo año es cuando la revista The Economist sale con un editorial hablando del milagro japonés. Entonces, digamos que es una interesante coincidencia en encontrar el video. Me dijeron que no lo pudieron encontrar. Yo les diría dos cosas. Uno, un montón de gente me escribió correos en los últimos 2 días. Lo pudieron haber mencionado. Dos, es parte de novedades dentro del muro. Así que ahí estaba cargado, así como otros anuncios previos que me imagino que entonces que nunca los vieron. Ojo con eso. Bueno, entonces empecemos. Ok, el camino chino al desarrollo. Había varios videos que me gustaría que en todo caso van a tener que ver ustedes por aparte porque no nos va a dar tiempo con eso que matamos media hora de la clase del día de hoy. La visión general, primero empezar con una idea de que en China tenemos que comprender que existe una herencia que se vincula con 3 elementos. Primero estamos hablando de un gran país que tiene una geografía favorable al autoritarismo, y con eso lo que me refiero es que básicamente es muy plano y eso facilita los procesos de expansión y la logística de los ejércitos. No solo es plano, sino existen muchas partes en donde hay una buena red de ríos y por lo tanto resulta facilísima la logística de transporte de ejército y de los materiales de alimentos y de todo lo relacionado con las armas. Lo segundo es un estado fuerte basado en la meritocracia, o por lo menos hasta cierto punto lo es. Y esto es históricamente ha habido procesos de surgimiento de grandes poderes, grandes monarquías dentro de China que eventualmente desaparecen, entra un periodo de debacle, existe alta fragmentación y después se vuelven a unir. Y el tercero es que específicamente las 3 décadas, 2 décadas y piquito previas a que se inicien las reformas económicas, hay un peso importante respecto al maoísmo en el área de China. En cuanto a las estrategias de desarrollo, rápidamente les diría que hay algunos elementos. Primero, la importancia del liderazgo político. Y aquí le pongo yo que es un rey sin corona, porque Deng Xiaoping, que es el principal reformador, de hecho no se le reconoce el mismo puesto que se le reconoce a Mao. De hecho, básicamente cogobierna con Chen Yun, pero eso no implica que no exista la posibilidad de generar cambios. Y de hecho, a partir de la muerte de Mao, se establecen muchos mecanismos políticos para evitar el surgimiento de nuevas grandes personalidades que quieran comerse todo. Segundo es la importancia nuevamente del tema de seguridad. Gracias. Y en el tema de seguridad empieza con los cuidados que tiene
Vietnam y la Unión Soviética. El tercer elemento va a ser, si la corres un poco, porque no solo es para darte a vos. Ah, perdón, profe. O sea, puedes ponerlo un poco, pues, pero es que si no me dejas solo viéndote la camisa roja. Tercer elemento va a ser el de impulsar lo políticamente viable y experimentar para ganar apoyo. Vamos a hablar un poco de eso, porque para mí este es uno de los secretos importantes de las reformas en China. Hay una reforma importante que se da en el agro, las zonas especiales económicas para atraer industria, el cambio que se da en la política en China a partir de Tiananmen Square. ¿Alguien de aquí ha oído de Tiananmen Square? O el incidente de la plaza Tiananmen. Solo una mano. 2, 3, 4, 5. Ok, perfecto. Es importantísimo en términos no solo políticos, sino también del giro económico que va a tomar China. Y por último, el proceso que existió después de Deng Xiaoping y un constante proceso de modernización o de upgrade de la estructura económica. Siguiente slide. Esta es una básica mirada a la geografía de China. Sí tenemos el mapa, ¿verdad? Ok. Miren la geografía. Miren que básicamente todo el terreno que está en verde es fácil de invadir porque es plano. Entonces casi que tenemos todas esas fronteras cercanas al mar. Y después tenemos una cadena montañosa, pero más allá todavía es fácil, relativamente fácil hacerlo. Las partes cafés obviamente implican que va a ser demasiado complicada la invasión. Pero por lo menos tenemos 2 o 3 áreas, esa parte beige y esas partes verdes en donde las invasiones resultan fáciles para poder mantener el control. Contrasten esto, por ejemplo, con el siguiente slide, que es el de la geografía europea. Básicamente, solo viendo las cadenas montañosas, uno puede darse cuenta, o las islas, que obviamente Inglaterra va a ser un país completamente distinto al resto. Uno puede ver cómo la cadena montañosa separa Francia de España. ¿Ven la cadena? También puede darse uno cuenta cómo Italia se va a separar del resto de Europa. Y hay un área amplia que es donde se regenera mucha de las guerras a partir de los siglos anteriores, y va a ser entre las áreas de Francia, Alemania y Rusia, que si se dan cuenta es fácil llevar a cabo la movilización de los ejércitos. Entonces, en esas áreas, sí, también en toda la parte que se refiere al Imperio Austrohúngaro. Digamos que esa es una diferencia importante y que define la característica de lo que va a ser China. Siguiente slide. Hablando rápidamente de la historia, creo que vale la pena empezar por 2 elementos. Y el primero es, hay un proceso constante de los imperios chinos en donde se dan cuenta que va a ser importante el tema de la seguridad. Y para eso, lo que va eventualmente a hacerse del siglo V antes de Cristo hasta el siglo XVI después de Cristo, va a ser un proceso de construcción y de reconstrucción de lo que se conoce como la Gran Muralla China. De hecho, la línea roja que ven ustedes ahí en el mapa es la Gran Muralla China como queda hoy en día. Mucho de eso no solo estaba unido con anterioridad, sino en siglos anteriores tenía figuras muy distintas, porque servía para establecer límites para reducir la posibilidad de invasión. Pero una vez los emperadores lograban expandir sus imperios, destruían la muralla anterior y reconstruían en otros lugares para ir expandiendo poco a poco la frontera. Entonces, importante aquí entonces es tener esa idea de la seguridad como elemento importante. En este caso iba desde Corea hasta el desierto de Gobi, en Mongolia Interior. Hay 2 Mongolias, la Mongolia país y hay una parte y hay una provincia china que se llama Mongolia Interior, que es donde estamos hablando. Esta muralla se extendía por 21.200 kilómetros de largo. Entonces, imaginen el mero esfuerzo. Se habla de que la muralla china es el cementerio más grande del mundo, porque en sus alrededores, durante el proceso de construcción, se murieron como 10 millones de personas. Siguiente slide. En la misma gráfica también podemos ver otro elemento importante, que es el de la alimentación.
para poder establecer un imperio en los siglos anteriores, si no se resolvía el problema de seguridad del territorio y si no se resolvía el tema de la alimentación, no se podía sostener el imperio. Y en este sentido, la línea azul que miran ustedes casi que paralela al mar o el océano, ¿la ven? Sí. Ok, esa va de Beijing, que está en el norte, hasta Hangzhou, que está en el sur, ¿sí? Pasa cerca de Shanghai, pero llega hasta Hangzhou. Estamos hablando de un canal que se extiende por más de 1,000 kilómetros de largo y permitía el transporte de hasta 200,000 toneladas de granos al año a lo largo de todo ese proceso. En la medida que se incrementa la posibilidad no solo de transportar alimentos, sino a lo largo de todo el proceso, China, y lo vamos a ver rápidamente más adelante, es famosa porque muchas de las innovaciones de alimentación surgen de China. No se puede tener una población de millones de personas bajo un mismo imperio si no se resuelve un tema de alta productividad en la alimentación, que era lo que resolvieron los chinos, a partir de las técnicas agrícolas. Y entonces el transporte de la comida permite también el florecimiento de la industria. De ahí que temas como el papel y los restaurantes, incluso había algo que en algún video que en algún momento mostré en clases anteriores, se hablaba de que los chinos tenían los primeros restaurantes que repartían comida a domicilio. Estamos hablando de hace más de 600 años. Siguiente slide. Un outline histórico, como ya lo vieron, es demasiado largo. Para quienes tengan curiosidad, ese link que les pongo yo de Wikipedia, lo que tiene de genial es que es una animación que va mostrando cómo las dinastías chinas fueron cambiando a lo largo de 3,000 años. Y se va mostrando con diferentes colores cuándo se consolida y cómo se va fragmentando, cómo se consolida y cómo se fragmenta. ¿Por qué es esto importante? Porque esto habla del ethos o del espíritu chino. ¿Y a qué me refiero con esto? Que básicamente hay una como mitología de que siempre que el gobierno ha querido abarcar de más, que ha querido expandirse, que ha gastado un montón de dinero en esos procesos de expansión, se expande tanto, pone tantas presiones en sus cuentas fiscales, que empiezan los momentos de crisis. Y cuando empiezan los momentos de crisis, se favorece la inestabilidad política, y eso lleva a las pugnas dentro de China y lleva a los procesos de fragmentación. Y entonces, una de las características que se ha discutido muchas veces en este proceso de consolidación de China en estos últimos 20 años es cuál va a ser la característica de China cuando crezca y cuando termine de consolidarse como la economía más grande. Y uno de los elementos que tiende a salir es ese miedo que de cierta manera existe. Bueno, más que miedo, ese reconocimiento de que si bien China no quiere que la molesten, también tiene una tradición de no querer molestar, porque sabe que hay problemas que van más allá de que en el momento que trata de expandirse, empieza a fragmentarse. Y eso sucedió en la dinastía Ming, por ejemplo, entre 1300 y 1600, cuando apoyaron expediciones marítimas. Y entonces pusieron un montón de dinero para que un montón de barcos salieran a navegar alrededor del mundo. De hecho, se menciona que, por ejemplo, llegaron a las Américas durante este periodo. Por lo menos hay algunos investigadores que dicen eso. Y fue tanto el gasto que eventualmente fue lo que llevó a que lo prohibieran. Y es durante esta época que China se cierra completamente al comercio. Entonces es difícil que entren los extranjeros, es difícil que los extranjeros comercien con ellos, a pesar que había interés. Y esto va a durar incluso hasta el siglo XIX. ¿Y por qué el siglo XIX termina? Porque es cuando los ingleses dicen: nosotros queremos té, nosotros queremos... No. De hecho, ellos, los ingleses, son los que le venden el opio a los chinos. Es al revés. Le quieren vender el opio a cambio de poder tener el té y tener ¿cómo se llama? La china, Cerámica. Gracias, la palabra, la cerámica, exactamente. Y entonces ellos tenían un gran problema con eso. El emperador chino quería prohibir el opio
porque le está causando problemas a la población, y los británicos vienen y dicen, no, nos vamos a abrir porque a nosotros nos interesa seguirles vendiendo opio. Siguiente slide. Una de las discusiones importantes que se ha dado entre los economistas, entre los que estudian la historia económica, es tratar de comprender por qué fue Inglaterra, como vimos hace unas semanas, y no China, la que logra la revolución industrial. Y esa es una discusión importante. De hecho, aquí Mokir dice, uno de los grandes enigmas de la historia de la tecnología es el fracaso de China para sostener su supremacía tecnológica. Y estamos hablando que en temas agrícolas, en temas industriales, China estaba en la frontera. Los chinos miraban Europa hasta el siglo XIX, por lo menos hasta antes que los invadieran, hasta el siglo XIX, a Europa lo miraban como subdesarrollado, ¿no? Pero en esa cuestión entre el siglo XVIII y el siglo XIX, Inglaterra se pone las pilas, Europa se pone las pilas y desarrolla en la industria y la tecnología. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no se da la revolución industrial en la dinastía Ming o en la dinastía Qing? Aunque también Qing se puede escribir de manera distinta, bueno, no importa. Tres son elementos importantes que están detrás de la discusión, que parecen tener fuerza. La primera es problemas de desnutrición. A pesar del desarrollo económico, en el desarrollo alimentario que se dio, hubo un traslado de la capital del imperio del norte al sur. Y el problema cuando se trasladó es que en esas áreas son mucho más dependientes de dietas basadas en arroz. Y entonces eso hacía que la gente no necesariamente estuviera bien nutrida, porque se necesitaban otros componentes de la dieta. Y entonces el promedio, no piensen en la élite, sino piensen en el promedio de la población, era mucho más débil. Y obviamente la debilidad mental afectaba la posibilidad de que pudieran pensar en innovación tecnológica. El segundo elemento es que empiezan procesos constantes de problemas de seguridad en el área. Los mongoles, los manchus y los japoneses empiezan procesos de amenazas que van a afectar obviamente la capacidad del imperio para pensar en este tipo de innovación. Y el tercero es que hay una reticencia a la innovación. La forma fácil de describir eso sería, bueno, tenemos una cultura conservadora o un gobierno conservador, que de hecho muchas veces se dice de Guatemala, ¿no? Que tenemos una cultura conservadora que es muy cerrada, que no está dispuesta a la innovación, etcétera. Pero hay un problema todavía más importante que eso, porque eso no nos explica por qué es que el gobierno es conservador. Porque gobiernos conservadores también hubo en Europa, ¿ya? ¿Quién se recuerda de Galileo Galilei? ¿Cuál es una de las frases famosas de Galilei? En un punto de apoyo y les moveré. Ese es Galilei, no, creo que ese es antes, ¿no? Galileo Es el telescopio, ¿no? Ajá, ¿y qué dice? El telescopio que la Tierra no gira. Y sin embargo se mueve. Exactamente, eso es lo que les dice. Porque la idea es que estaba siendo acusado por la Inquisición y entonces tiene que dar marcha atrás a lo que había dicho. Y digamos que la leyenda dice que la respuesta fue, me pueden decir que voy a decir que no es eso, pues, pero digan lo que ustedes digan y sin embargo se mueven. Está hablando del resto. ¿Ya? Vamos a externizar. Perdí el audio. No, es que te quedaste callado por un momento, entonces creyeron que te habías ido. No. Es que se hablaron, se rieron o se hablaron mucho y entonces el micrófono se fragmenta. Ok, ahora, ¿qué tiene que ver todo esto? Porque el truco o la explicación que se da es que Europa es altamente fragmentada. ¿Sí se trabó? Hasta luego. Se trabó otra vez. No escuchamos la razón entonces. ¿Hola? La razón del grupo. Estoy tratando de reiniciar.
Tan bueno que era. Está buena la frase. Volvimos. Ok. ¿Cuál es la razón? La razón es que, a diferencia de China, Europa, por sus características geográficas, está fragmentada en muchos gobiernos o en muchas naciones. Y por lo tanto había un proceso natural de competencia entre los distintos reyes por tratar de ejercer hegemonía entre los otros. Y entonces, aunque varios reyes no quisieran promover la ciencia, otros veían en la ciencia o en la promoción de ciertos científicos la posibilidad de generar mejores armas o de generar mejores mecanismos para poder venir, imponerse ante las otras naciones. ¿Ven por dónde va la idea? Sí. Ajá. Entonces, el proceso de competencia política que se va a generar en Europa termina desencadenando una forma distinta de acercarse a la ciencia de manera indirecta. Profe, yo tengo una observación ahí con lo que usted, ¿Sí? con lo que decía usted de que en la dinastía Ming salieron barcos a explorar el mundo. Ajá. Yo leí un libro donde una de las teorías que usted dice ahorita, que claro, que dice que los chinos fueron los que vinieron primero a América, también fueron los primeros que empezaron a tener contacto a través del canal de Suez con el Renacimiento en Italia. Y a través de eso es de que, o sea, toda esa tecnología que ya tenían los chinos para el manejo de la tierra y invenciones así, fueron aprovechados por los europeos, pero a través de ese robo de ideas. O sea, No, es importantísimo. Es Tienes más, toda la hasta razón. dicen que hay un mapa que se llama el mapa de Piri Reis, por si quieren investigar, que es de Piri Reis, de un almirante otomano, que fue el que dicen que Colón lo tenía, ¿verdad? Que por eso fue que descubrió América. O sea, él consiguió ese mapa y se lo echaron, o sea, él se adjudicó ese conocimiento, pero ya tenían ese mapa, por eso es que se vino directo. Dicen, ahí se los dejo Como tarea. como dato interesante. Gracias, Don. No, buenísimo. No, es que ese punto es importantísimo y lo señalan mucho los economistas chinos. Fueron derrotados con su propia tecnología. Exactamente, tanto se habla de protección intelectual, dicen los chinos, pero todo el robo que hizo Europa del conocimiento chino nunca se le cobró, nunca se pagó a China. Que lo van a decir. Ajá. Bueno, siguiente slide. Reprise. ¿Por qué Japón y no China? Porque eso también lo discutimos para la época de Japón, pero vale la pena recordarlo. Cuando se hace el contacto con Europa, ¿por qué es que China, que finalmente era la más avanzada, no se pone al día y rebasa y se convierte en el poder hegemónico en el área de Asia, sino que termina siendo Japón a partir de la restauración Meiji en 1868? Y aquí un poco el paper de David Mack, creo que es importante, ya lo habíamos señalado, es que China pasa por procesos en donde después de haber perdido la guerra del opio, trata de volver a sus propias raíces. Digamos que es una reacción, la vamos a ver cuando veamos el caso de América Latina. Veamos que cuando uno está en un momento de crisis, hay muchas formas de reaccionar. Uno es ignorar el problema, otro puede ser simplemente llorar, otro puede ser gritar, otro es, de hecho, tratar de resolver el problema, ¿sí? La actitud que en general se tomó en la élite china en ese momento, y esto tal vez es importante de cara al momento político en el caso de Guatemala, es que China, la reacción que tomó fue: tratemos de volver a ser como éramos hace 1000 años, que era cuando China fue grande. Y obviamente eso era rechazar toda la ciencia y la tecnología que Europa estaba ofreciendo, mientras que Japón lo que dijo es: no, lo que hay que hacer es de hecho irse de cara completamente y tratar de aprender lo más posible de lo que está realizándose en Occidente. Y de manera interesante, Japón, a pesar de realizar ese proceso de aprendizaje, todavía logró mantener mucha de su cultura original como parte de la sociedad, a pesar de ese proceso de modernización. Y obviamente uno de los elementos que realizó en esa época
fue un apoyo claro a toda la modernización tecnológica y a la modernización del aparato productivo. Uno de los temas, como lo mencionamos en ese momento, fue el de la seda. Se traen mejores árboles, se cambia la forma que los árboles se podan para darlos de comer a los gusanos, se invierte mucho en laboratorios para mejorar la calidad de los huevos, haciendo cruces a la Mendeleeves. Sí, era Mendeleev, ¿verdad? Mendel, estoy confundiendo gente. Lo otro es que se establecen viveros para cuidar adecuadamente los gusanos, y hay mucha inversión en refinar y mejorar la tecnología que estaba proviniendo de Europa en términos de las hilanderías. Así que con eso podemos pasar al siguiente slide. ¿Qué pasa en los siguientes momentos? Por tiempo voy a tratar de ser un poco más rápido. Todo esto lo que hace es que China y muchos de los chinos se den cuenta que la situación no está bien. No solo fueron derrotados por los europeos, sino que además los japoneses están dominando Asia. Peor aún, en el año 1911, los japoneses logran que Europa elimine los tratados desiguales. ¿Se recuerdan de los tratados desiguales que discutimos? Sí. ¿No? Sí. Ok. Todo eso viene a inflamar todavía más el enojo del resto de la población china, y hay una revolución, la revolución nacionalista, que destrona al emperador, y la idea es vamos a tratar de promover la industria, y uno de esos temas era tratar de copiar mucho de lo que estuvo haciendo Japón en los años anteriores. Sin embargo, van a haber básicamente dos problemas por los cuales la revolución nacionalista no va a durar más allá de 1949. La primera es una alta corrupción en el gobierno. La segunda era poca capacidad organizacional que hubo a lo largo de muchas partes del territorio. Y la tercera, que va vinculada con la segunda, es que hay un proceso de invasión de Japón a Manchuria, a la parte noreste de China. Y la idea básicamente es que esto es durante la Segunda Guerra Mundial y un proceso de expansión imperial que tenía Japón. Todo eso lo que hace pensar es, ese país que hasta hace poco aprendía de nosotros, ahora viene y nos invade. Eso genera tal enojo contra el gobierno nacionalista Kuomintang, que va a favorecer entonces el eventual dominio del Partido Comunista, también manejado en ese momento por Mao Zedong. Siguiente slide. Aquí hay un link muy bueno para que sean curiosos. Es un documental que habla prácticamente de Mao Zedong, y las partes ahí señaladas es básicamente cómo consolida el poder y sobre sus medidas económicas. ¿Qué es lo que hace Mao básicamente? Tal vez el gran favor que le hace Mao a China es que logra consolidar el Estado y logra consolidar un partido paralelo al gobierno, con una estructura de toma de decisión y que le permite esa estabilidad. Paralelo, pero no igual a lo que sucede en México con el PRI. ¿Ya? ¿Qué otras cosas pasó? Bueno, primero está la revolución donde expulsan a los nacionalistas. ¿Y dónde es que se van los nacionalistas? Taiwán. Exactamente. Lo otro es que durante el plan de los primeros 5 años que establece Mao Zedong, la apuesta es llevar a cabo un proceso de industrialización a la soviética. Y entonces se da cuenta, perdón ahí por la palabra en inglés, hay un brinco productivo. Hay un brinco en la productividad gracias a que se empiezan a introducir un montón de maquinaria nueva gracias a la industrialización soviética. Y eso lleva a Mao Zedong a decir, necesitamos ser todavía muchísimo más agresivos. Y vamos a hablar del gran salto adelante. Que la idea básicamente es un proceso de colectivización. Se van a realizar 2 cosas. Uno, primero,
se trató de matar a todos los terratenientes y la repartición de la tierra, ¿sí? El gran salto hacia adelante tenía otra característica. No era la propiedad individual de la tierra del montón de campesinos, sino era la colectivización de la misma. Entonces, todos en la comunidad iban a ser dueños de toda la tierra. Y eso genera problemas de incentivos. Y porque mucha gente va a trabajar, porque le gusta trabajar, y otros no van a querer trabajar la tierra, y entonces se genera problemas de productividad al mismo tiempo que Mao va a apoyar un proceso él le llama de, ahí está el video, de furnaces, ¿cómo se llama? Como que va a crear acero en el patio trasero de la comunidad. Entonces la idea es que cada quien iba a tener como su gran caldera para poder fundir acero. Obviamente, ¿cuál va a ser el problema que va a generar eso? Sí, ¿cómo se mercadea después el producto? Más volumen. Mercadeo. Dificulta el mercadeo. No, porque esto estás en una economía planificada, no hay problema de mercadeo. Mao era comunista. ¿Cuál es el problema? El Estado es el dueño. Sí, cabrón. Ok, pregunta. ¿Cómo es que se produce el hierro y el acero normalmente? ¿En qué tipo de empresa? De explotación. ¿Y de explotación de qué? ¿En empresas grandes o no? Sí, privadas. En unas privadas. Industrias privadas. Sí, privadas, pero tal vez la característica más grande es que tratan de aprovechar economías de escala gigantescas. Y esta era parte de y por personal con altos conocimientos técnicos, que no era lo que estaba sucediendo en este caso cuando se le da a un montón de campesinos en comunidades rurales, básicamente las calderas para que empiecen a fundir hierro. Simplemente no tenían el conocimiento, no tenían acceso a buenos insumos y además a mucha gente se le obligó a irse a trabajar a estas fundidoras, esa era la palabra que estaba buscando, en lugar de dedicarse a cultivar la tierra. Tierra que además tenía el problema de los incentivos porque era propiedad colectiva, como me imagino que lo discutieron en la clase de economía política sobre la tragedia de los comunes. Todo eso lo que llevó fue una gran hambruna que dicen que mató entre 20 y 30 millones de personas en cuestión de 2 años. Eventualmente, por esas metidas de patas gigantescas, Mao Zedong pierde el poder por unos años y se le da el poder, entre otras personas, a Deng Xiaoping, que tiene un poder más elevado que antes. Sin embargo, eventualmente Mao va a volver, empieza a tratar de ganar el apoyo de los jóvenes, y la idea es, Mao era visto como un héroe, y lo que va a tratar de hacer es radicalizarlos. Y los va a radicalizar, va a retomar el poder, y aquí básicamente es que se genera un proceso de violencia política en donde todo aquel que no demostrara su devoción a Mao va a salirse del partido, va a ir a la prisión, va a estar sujetos a amenazas e incluso a la muerte. Los videos vale la pena verlos en ese tema. Entonces, digamos, eso es un poco para darles una idea del tipo de economía que estaba en ese momento cuando Deng Xiaoping eventualmente lo va a tomar. Eventualmente Mao muere y se arresta. No era suficiente con que Mao muriera. De hecho, se fue a arrestar a la pandilla de los 4, así se les llamaba. Uno de ellos era, de hecho, una de las ex esposas de Mao, que era de las más viciosas en términos de agresividad y de radicalismo. Y eso es importante porque logra entonces eliminar los problemas de una parte de la extrema, del radicalismo extremo que no permitía que el país cambiara. Durante toda esa época, Deng Xiaoping fue, de hecho, estuvo en el exilio 3 veces, no en el exilio fuera del país, sino que Mao, cuando empezaba a darse cuenta que Deng Xiaoping empezaba a adquirir mucho poder y que hacía las cosas bien, se ponía básicamente que
miedoso de que le fuera a quitar el poder, y entonces le quitaba privilegios y básicamente lo mandaba a arresto domiciliario durante muchos años. Incluso durante esa época, uno de sus hijos terminó lisiado porque no se le quiso atender en los hospitales, por el miedo de que si lo ayudaban iban a caer en desgracia con Mao. Durante esta época, Deng Xiaoping va a jugar sus cartas muy bien y va a promover la idea y ese es un artículo, de hecho, que se llama "La práctica es el único criterio para juzgar la verdad". ¿Ustedes han oído de la idea de no importa que sea gato negro o que sea gato pardo? No. Lo importante es que sea gato. Lo importante es que ¿qué? Sea Sea gato. gato. No. Sea libre. Todos los gatos son pardos, ¿cómo es ese dicho? Sí, todos los gatos son negros de noche. No importa que sea gato negro o que sea gato blanco, sino lo importante es que... Esos dichos tuyos no los sé yo, que de noche todos los Ah. gatos son pardos. De noche todos los gatos son negros. No, hombre. ¿Te gusta el whisky? Lo importante es que case ratones. Oye, lo que dijeron ellos. Es que Que a gato viejo, ratón tierno. Ah. Cuando no los mañosos. Es lo que ellos. Ahora, no, Estaba más callado. pero ¿a dónde vamos con todo esto? Que Deng Xiaoping lo que está tratando de hacer es promover una nueva forma de comprender la política dentro de China, en donde lo importante es, no importa si eso está dentro del libro rojo de Mao, no importa si lo dijo o no lo dijo Lenin, o si lo dijo o no lo dijo Marx. Lo importante es si estamos logrando los resultados que nos interesan a nosotros promover. Y ese es el cambio pragmático a partir del cual va a empezar a cambiar China. Pero se necesitaba un mecanismo ideológico que les permitiera cambiar el switch de Mao hacia una nueva forma de pensarlo, que va a empezar a partir de 1978. Siguiente slide, que debiera llamarse los viajes chinos tipo Iwakura. ¿Se recuerdan de la misión Iwakura? Ok, de los japoneses. Bueno, básicamente pasa lo mismo. En 1975, Deng, con el apoyo de, creo que en este momento era Juan, o un poquito antes de que lo mandaran de nuevo al exilio. No al exilio, sino lo purgaran. Deng Xiaoping, que vivió en los 1930 en Francia, vuelve a Francia 40 años después. Y básicamente le sorprendió el grado de atraso en el que vivía China. ¿Sí? Porque no solo es un tema de ir a las calles bonitas y ir a los Champs-Élysées y ver, ¿cómo se llama? Louvre, es más allá. O sea, fue realmente a tratar de ver las fábricas de automóviles y comprender la diferencia en los procesos productivos que existían entre China y lo que se estaba dando en Francia. Y ahí es donde empieza parte de los problemas, porque se da cuenta de la necesidad de ese giro todavía mayor. Se da cuenta que en Europa del Este, Yugoslavia en particular, había sido un poco más receptiva a Occidente y trata de promover más la industria tecnológica, lo cual se miraba con malos ojos en China. Y empieza a decir que no. Mucha de su gente viaja a Hong Kong y se da cuenta del desarrollo económico que estaba generándose en Hong Kong y que no era lo que existía en China, a pesar que Hong Kong es una pequeña ciudad-estado. No solo eso, sino miles de chinos, año con año, migraban y huían hacia Hong Kong. El otro tema es Japón. Hay viajes a Japón y se dan cuenta de las diferencias económicas que hay, y mucha de esta gente, también cuando van a Europa, estas misiones de funcionarios, se dan cuenta de los puertos, de las fábricas y de los institutos y de los laboratorios, y muchos de ellos les ofrecen a los chinos apoyo para establecer este mismo tipo de empresas en China. Y otro de los elementos o de los subtextos que hay ahí
es que mucha de esta gente se pregunta, ¿y dónde está la explotación laboral de la cual tanto estamos pregonando? Cuando lo que se dan cuenta es que el nivel de vida de Europa Occidental y de Hong Kong y de Japón estaba muy por arriba de lo que estaba sucediendo en China. Siguiente slide, porfa, alguien. Listo. Eva Dulso. Ya se va a hacer rapidito porque... ¿Y qué es lo que va a decir entonces? ¿Cuál va a ser la reforma? La reforma, básicamente, de la persona de Chen Yun, el co-gobernante con Deng Xiaoping, es... En vez de abrirle la jaula, mira, hacerla más grande. Exactamente. Entonces, miraban la economía como algo potencialmente muy peligroso. No hay que soltar la perra, hay que darle más cuerda. Exactamente. Estos son perros. Cuerda. Cuerda, denle a Cuerda ellos. corta. Cadena. A cadena Sí. perpetua te vamos a condenar. Ah, bueno, o sea, nunca pierden el control, pues. Eso es la idea. Gracias, don Raúl, con la batería. Bueno, ¿Podemos poner el siguiente slide? Sí. Dulce, no, no. Ahorita va a ir Milton. El Nico, qué mala onda. Ok, la siguiente slide es con Deng Xiaoping. De aquí, tal vez los temas más importantes por tiempo es, primero, empieza a impulsar la reforma en educación en ciencia y tecnología. ¿Por qué? Porque con Mao se atacan todas estas instituciones y se pone básicamente gente leal a la ideología maoísta, en lugar de poner a la gente con más capacidades en temas de ciencia, en física, en química, etcétera, etcétera. Y además hay un apoyo para promover becas para que los estudiantes chinos se vayan afuera a aprender. Y sabía Deng Xiaoping que probablemente muchos no iban a volver, pero muchos sí iban a volver. E incluso que los que se quedaban afuera iban a potencialmente servir de enlace para realizar investigaciones e intercambios futuros. El otro elemento importante es el tema de la tenencia de la tierra. Al principio, como ya dijimos, hubo un proceso en donde se hizo comunitaria. Salir públicamente, Deng Xiaoping, que en ese momento era casi que la cabeza, a criticar eso, lo único que iba a hacer es que los radicales del ejército que todavía existían en Shanghai y en Beijing lo fueran a dar. Exactamente, que fue un poco, digamos que las experiencias soviéticas en el tema han sido importantes para aprender de ese tipo de cosas. Entonces lo que hizo fue distinto. Mandó a uno de sus cercanos a una pequeña comunidad alejada y básicamente lo mandó como gobernador y le dijo: vos probá, Y si funciona, porque lo que tenemos que hacer, exactamente, y si funciona, lo ampliamos. vamos a empezar a promoverlo. Pero Deng Xiaoping lo hizo de tal manera que nunca hubo necesariamente un proceso en donde él dio el visto bueno casi que 3 años después, 2 años después, cuando estaba casi que a punto de volverse una política nacional. Pero lo importante de todo esto es que lo establece como un experimento. Y la idea es, si esta gente que está en las montañas más pobres del país empieza con este proceso de propiedad privada, Y mejora su condición de vida. ¿cuál es el problema? Igual nosotros no estamos logrando mejorársela. Y además, y viene la pregunta siguiente: ¿tan débil será el comunismo chino como para que lo que hagan pobres pobladores en estas montañas chinas va a destruirlo? Entonces era como un reto, como lo estaba lanzando. Y además hace una cosa interesante, porque es lo que se llama como Dual Track Price System. Básicamente la idea es, antes todo lo que recolectaban estas fincas colectivas era para el gobierno, básicamente para alimentar mucho a la población urbana, y después se volvió a repartir para las áreas rurales. Lo que dice él es: vamos a establecer un sistema básicamente como de impuestos. Ustedes tienen como meta que pagarme, qué sé yo, 100 quintales de arroz. Si me llegan a esa meta, todo lo que está por arriba lo pueden vender ustedes en el mercado.
y a 200 la producción. Es un incentivo, ¿verdad? Exactamente, les empieza a generar incentivos. Y eso lo que hace son dos cosas. Uno, incrementa la productividad para que la gente quiera producir más. Y lo otro, empieza la diversificación, porque la gente dice, yo puedo cumplir mi cuota de arroz y mejor me pongo a producir tomates u otro tipo de producto. Y entonces empieza también a cambiar la dieta. Siguiente slide. Es vos. Debería decir los experimentos en Guangdong, en Fushan. Sí. Ok, este es el otro experimento. ¿Ustedes han oído de zonas francas y todo eso? Bueno, digamos que uno de los grandes, digamos que no son las primeras, pero uno de los grandes éxitos en términos de zonas francas, que en este caso se le llamaban zonas especiales, Special Economic Zones, se dio en China a partir de 1979. En donde van a establecer estas áreas en Guangdong y Fujian, que está cerca de Hong Kong y de Taiwán. Básicamente Hong Kong, al principio de Hong Kong y eventualmente se van a extender hacia Taiwán, cercano a Taiwán. ¿Cuál era la idea? Vamos a tratar de atraer inversión extranjera de gente en Hong Kong que tiene mucha plata, para empezar a poner empresas en estas partes más pobres de China, para que aprovechen que dado que Hong Kong se ha vuelto cada vez más rico y por lo tanto los salarios están cada vez más altos, ya mucha de esa producción está siendo cada vez menos rentable y Hong Kong está avanzando hacia otro tipo de productos. Entonces venir y mandar esa producción hacia China. No fue tan fácil, el gobierno no dio dinero, pero lo que sí hizo es que le dio más libertad. Básicamente realizó una descentralización de responsabilidades y una descentralización fiscal para favorecer que estos gobiernos no solo cobraran el impuesto y se lo quedaran, sino también cambiar las normativas para tratar de ser muchísimo más favorables a las empresas, porque Deng Xiaoping sabía que no le iban a aceptar un montón de estos cambios en Beijing y en Shanghai, se le iban a oponer. Y entonces descentralizar esa toma de decisiones y permitir que se adaptaran y pueden establecerse empresas privadas. ¿Qué más hay aquí interesante? Obviamente la política fue complicada. Creo que más adelante. One Stop Shop, Shenzhen, ok. ¿Será que podemos? Pregunta. Oigo. ¿Qué quieres decir con eso de que inicia con destrucción de barcos en los experimentos de Guangdong y Fujian? Lo que pasa es que básicamente agarran barcos viejos y los despedazan para aprovechar toda la hojalata, porque la hojalata después la van a exportar para refundirla. Entonces, básicamente es como un proceso de reciclaje de barcos. Gracias. Pero ellos no hacen todo el proceso, sino simplemente la parte de la mano de obra de ensamblarlos. Y a partir de ahí es que se empiezan a traer más y más industrias distintas. Siguiente slide, ¿será que podemos poner brevemente la imagen de Shenzhen? 3 segundos, eso es solo como para que tengan una imagen. Esto es, creo que 2010. Y estos eran pueblos pobres. Queremos llorar. Esa es la limonada. No piensen en la limonada. Lo que sería más justo pensar aquí es piensen en Puerto Barrios o piensen en Escuintla. Por favor. Achis. En Puerto Barrios es bien. ¿Y saben por qué les digo eso? Porque esos son los lugares que están más cercanos a los puertos. Muy bien. Puro Puerto Barrio. Igualitito está. Pero en Puerto Barrio sí hay lugares así donde no hay nada. Solo que aquí falta algo. Todavía. Aquí falta el ritmo de la buga. Ok, siguiente slide. La Bugatui. Hay un tema importante cuando se habla de lo que sucedió en China y por eso habla de la narrativa occidental de China tiende a ser equivocada.
Y una de esas equivocaciones grandes ha sido el rol de las TVEs o las Township Village and Village Enterprises, o las empresas de los pueblos y de las villas, porque originalmente estas eran iniciativas públicas o eran empresas públicas, y de hecho muchas siguen siendo empresas públicas. Sin embargo, hay un momento a partir del cual Deng Xiaoping empieza a favorecer que especialmente favorable para el interior del país o las áreas rurales, que las empresas puedan crecer. Antes se miraba que toda empresa que tuviera más de 7 personas, como decía Marx, favorecía la explotación del trabajador. Deng Xiaoping viene y se empieza a hacer el loco respecto al tema, y empiezan a crecer entonces este tipo de empresas. Pero estas empresas, que también se llamaban TVEs, son de hecho de naturaleza privada, son de empresarios privados. Pero muchas veces en la literatura, y uno de los grandes economistas que metió la pata comprendiendo esto en uno de sus libros es Stiglitz, Joseph Stiglitz, que fue premio Nobel de Economía. Pero después vino Juan y fue a ver exactamente de qué se trataban estas empresas y hacer todo el análisis histórico de las mismas, y se dio cuenta que la mayoría de esas de hecho eran privadas a ese momento. A partir de creo que 1981 empiezan a surgir un movimiento gigante de empresas privadas. Y lo que hace, entonces Deng, y ese es un tema, y el otro, que es una cosa que dice Juan, que es importante, que a veces se nos olvida nosotros viviendo en Occidente, y a pesar que vivimos en Guatemala, ni siquiera nos lo cuestionamos. Imagínense lo que era vivir en China, en donde a mucha gente que tenía un pequeño negocio, incluso si era una tienda de barrio, lo terminaban asesinando a él y a su familia. ¿Por qué? ¿Por qué lo asesinaban? Por la revolución comunista. O sea, no podían tener negocios propios. No. Estaba peor que ahora aquí que cobran extorsiones. No, o sea, las extorsiones no son nada. O sea, los mataban de entrada. Y mucho más con la revolución cultural. Porque después hubo un espacio en donde se volvió a tratar de promover un poco más de la empresarialidad de pequeña escala. Y después se vino y se dijo no. De hecho hay un libro muy bueno que se llama Las 7 vidas, no recuerdo el autor chino. Famoso. Creo que ganó el premio Nobel hace como 2 o 3 años. Y narra esas historias de los ciclos de cambios en la vida económica de China. Y parte de lo que sucede es que hay un recrudecimiento de ese fanatismo de los jóvenes que los lleva básicamente a denunciar, a promover que vayan a las cárceles y en algunos casos a asesinar todo aquel que tuviera cara de ser de derechas o capitalista. Y entonces, ¿por qué es importante Deng Xiaoping? ¿Perdón? Que a nosotros nos hubieran matado ahí. Ah, seguro. Ahora, ¿cuál es lo importante de Deng Xiaoping? Deng Xiaoping fue purgado 3 veces por Mao. Deng Xiaoping tenía un hijo lisiado por culpa de Mao. Deng Xiaoping entonces era una figura creíble para la mayoría de la población, que cuando él decía vamos a promover la empresarialidad o vamos a dejar la empresarialidad que florezca en China, era alguien que era creíble. ¿Ya? No es como ciertos políticos que tenemos y hemos tenido con una credibilidad tan baja que si dicen algo probablemente no lo va a lograr mucho, ¿verdad? No entraremos en esos detalles, pero ustedes sabrán de qué estamos hablando. Siguiente. Quiero pasar rápido estos slides, pero me interesa que para aquellos que estén interesados en política local, para aquellos que tengan esa su vena de alcalde, vale la pena que miren el slide 20 y 21, porque en el paper de Key, y eso se los puedo pasar, creo que lo pueden encontrar fácilmente en internet, que el libro, este paper que escribió un japonés,
describe las políticas desarrolladas por los gobiernos locales para promover la especialización y crecimiento de las pequeñas y medianas empresas. Entonces, siguiente slide, habla de varios mercados, entre uno de esos productos de primera necesidad, gafas y moldes plásticos, y habla de todas las políticas que distintos gobiernos se orientaron a hacer en términos de transacciones complicadas, promover control de calidad y estimular la división del trabajo. Y digamos que ha sido exitoso. Pues, a quien quiera, ese es un excelente ejemplo. Por tiempo, siguiente espacio, me interesa también Tiananmen Square. 1989 hay una masacre, mueren varios. De hecho, China tiende a ignorar el tema y tiende a ser muy callada respecto a su existencia. Pero la comunidad occidental, muchos de los occidentales en esa época estaban allí presentes. De hecho, yo conozco gente que estuvo presente durante Tiananmen Square. Así que esto, el gobierno chino tiende a ignorarlo, pero de hecho sí existió. Y hubo una manifestación por semanas en contra del gobierno, y esa manifestación se debió a dos elementos. Primero, muere Hu Yaobang, y digamos que la muerte de los líderes para los chinos es bien importante. No es la primera vez que un líder muere y termina siendo un problema para el gobernante. Y este líder había sido muy favorable a la promoción de reformas políticas en China. Mayor apertura política, mayor discusión, cuestionamiento del Partido Comunista. Él muere y la gente dolida genera un montón de manifestaciones. Al mismo tiempo que en China durante mucho tiempo muchos de los precios estaban fijos. Todavía no se había terminado completamente de abrir la economía, de reformar completamente. Y justo durante esa época hubo una inflación del 30%. Esas dos cosas juntas hizo que estudiantes, académicos, journalists, ¿cuál es la palabra en español? Periodistas. Gracias, periodistas, trabajadores, incluso gente de la burocracia fuera a manifestar durante semanas alegando que querían una mayor apertura, porque la inflación se los estaba comiendo y por el dolor. Y lo que termina sucediendo es que llegan los tanques, metralletas, es una masacre. A raíz de esto, y básicamente digo a raíz de esto porque Deng Xiaoping era el que promovía que lo que teníamos que hacer era liberalizar la economía lo más pronto posible, incluyendo el tema de precios. Una cosa que tiende a promover, de hecho, mucha gente del Banco Mundial, a él le salió muy mal. Se da marcha atrás a esa idea y él pierde poder político. Y de 1989 hasta 1992, cuando Deng Xiaoping vuelve a la escena política, igual que como lo hizo Mao, con un movimiento básicamente para tratar de retomar, tal vez no el poder directamente, pero sí para retomar sus políticas, lo que hace el Partido Comunista es que el poder va a personas más radicales de izquierda. Y esto es uno de los temas bien importantes porque es similar a lo que sucede en Taiwán. No se promueve la empresarialidad de los chinos porque se considera que los chinos, digamos que el Partido Comunista ve al resto de la población como que si ganan mucho poder económico se les van a venir y a oponer. ¿Sí? Y entonces lo que prefieren es promover la inversión extranjera directa. Porque la inversión extranjera directa no va a venir y se les va a oponer. ¿Ya? Y lo mismo termina sucediendo en el caso de Taiwán, en donde al principio, especialmente con el gobierno del Kuomintang, estaban la población local taiwanesa y estaban los chinos nacionalistas que estaban viniendo de la isla cuando los sacó Mao. Mucha de las empresas, entonces, el Kuomintang no quería que estas empresas de los indígenas de Taiwán crecieran, porque no querían la oposición de ellos. Sino lo que empezaron a hacer fueron dos cosas. Uno, establecer grandes empresas públicas, igual que tienen los chinos,
Entonces se promueven dos cosas: empresas públicas bajo el control del gobierno, en uno en el caso del Partido Comunista y en otro caso el Partido Nacionalista o el Kuomintang, y el otro es la atracción de inversión extranjera directa, que no los va a venir y los va a atacar, porque en el momento que se le ponga el brinco a la inversión extranjera, la cierra. ¿Ya? ¿Siguiente de ahí? Sí, Ahora, eso es importante. estamos contra el tiempo. Yo sé qué tiempo. Yo sé. Dos cosas. ¿Por qué es importante? Porque en el momento que empieza a promover eso, el Partido Comunista se empieza a reducir la tasa de reducción de la pobreza. La reducción de la pobreza cayó drásticamente con Deng Xiaoping cuando estaba promoviendo la empresarialidad rural. Ese es tema uno. Y cae, obviamente, cuando empieza a promoverse más las empresas grandes públicas en las áreas urbanas y la inversión extranjera directa, porque no se permite, se ataca esa empresarialidad en el interior. Y el otro tema importante en el caso de China es, miren el slide en la página 23, que dice a dónde va China hoy. ¿A dónde ve China hoy? Sí, a dónde ve. China solo tiene 30% más de ingreso por persona que Guatemala. Solo 30% más. Pero miren el tipo de sectores económicos a los que quiere transitar. Igual que nosotros a la biología industrial. Y al equipo industrial de aviación. Y aquí pensando en qué maíz van a sembrar. Exactamente. Ok. Nos quedamos sin quiz. Buenas noches y nos vemos el martes en mejores condiciones. Vamos a ir un día a recibir clases allá con vos mejor. ¿Te parece? Está bueno. Una encerrona. Está bien. Una cimarrón. Una... Percibiste. Adiós, profe, gracias. Solo se quedó así como que... Después de que hablaste así de mí. Pero yo tengo que felicitar la clase de hoy. No. No por eso. Una vez que le he descubierto el secreto, ya empató con los biologías. No borres. Vos sos el culpable del milagro. Qué bueno verte, Charlie. ¿Por qué te así? A tu mujer extrañamos. Hecho tu mujer. Oigan, se quedó. Las encerronas a mí me gustan con quien yo quiera. Él dice que no es gigolo. Sí, dígate. Chingolo es. Y hasta se enoja cuando le dicen. Bueno,